Lluvia de Reflexiones nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que nos rodea, qué somos y cómo podemos impactar positivamente en la ciudad y en la sociedad, con temas sociales, educativos, de la ciudad, de la salud, de las cuales existen tantas cosas de las que hablar y este es el lugar correcto para hacerlo. Soy Regina Santos o Reflexiones de una DH y en este podcast platicaremos acerca de diferentes perspectivas de muchas cuestiones que se presentan en nuestra sociedad. Aprenderemos juntos y formularemos una conclusión junto a personas que saben y que tampoco saben mucho como yo de eso que es importante hablar para mejorar personalmente. Esto es Lluvia de Reflexiones. Precaución. El siguiente podcast no es apto para personas que no son abiertas a otras opiniones relacionadas con una ideología específica o creencia, ya que se tocaron temas de conspiraciones y religión. Si no te consideras una persona abierta a estos temas, te invito a abandonar el siguiente episodio y de esa manera evitar tomar personalmente lo que se dirá a continuación. Tardes, noches, a la hora que se hayan conectado conmigo, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Lluvia de Reflexiones, en donde me encuentro yo sola hablando con todos ustedes que se han conectado para escuchar a esta persona, hablar y reflexionar acerca de lo que muchas veces sucede en nuestra sociedad actual. Sé que hace mucho que no actualizaba y que no subía un nuevo podcast, pero por cuestiones personales me fue muy difícil el crear mayor contenido con algún invitado o invitada especial. Es por eso que el día de hoy me encuentro sola hablando acerca de algo que se ha hecho presente en estas últimas semanas y hasta hace meses que me pasaba hablando con mis familiares y amigos cercanos, lo cual me ha hecho notar la importancia de hablar de este tema y dejar una pequeña reflexión al respecto a toda la comunidad que me escucha. Como se puede observar en el título, hoy vengo a hablarles un poco de ese movimiento, o más bien una secta de personas que siguen una ideología relacionada con las vacunas. Los antivacunas son personas que generan un movimiento, los cuales mayormente se encuentran en redes sociales, informando a las personas el por qué, según su perspectiva, no deben vacunar a sus hijos o a ellos mismos. Una vez entendido de dónde se deriva la palabra antivacunas, ahora podemos adentrarnos en la actualidad y el por qué es tan importante el hablar acerca de este tema. Últimamente, debido a la pandemia que estamos atravesando, ha surgido una multitud de personas que se proclaman en contra de adquirir una vacuna o más bien han sido convencidos por esta misma masa existente para no vacunarse y de la misma forma rechazar las vacunas que todos adquirimos cuando nacemos. Pero realmente, ¿qué es lo correcto? Es por eso que me gustaría informar un poco acerca de sus posturas de ese movimiento conocido como antivacunas para entender más a fondo su perspectiva. He estado revisando e informándome por redes sociales, viendo videos de personas a favor de este pensamiento y le di una interpretación a la forma en la que ellos se expresan y de esa manera poder comentarles a ustedes un poco de esto. Quiero aclarar que no quiero atacar personalmente a ninguna de las personas que vi por internet. De hecho, por cuestiones de respeto a su identidad o persona, prefiero no mencionar los nombres y simplemente los catalogué en dos formas: los conspiranoicos y creyentes radicales. Normalmente respeto cada postura diferente a la mía, sin embargo creo que hablar acerca de salud pública basándonos en una ideología y no en la ciencia es algo que debemos tomar en cuenta, ya que son temas muy sensibles y un ejemplo palpable es la pandemia COVID-19, que nos ha afectado mundialmente. También sé que este tipo de temas son controversiales debido a que sus posturas se basan en creencias que muchos tienen y algunos fueron adoptando a lo largo de su vida debido a un familiar o un grupo determinado. Para mí son muy alarmantes, sobre todo el querer convencer a otros que tu ideología es correcta a pesar de que todo lo que estamos atravesando. Esto último lo menciono por algunos influencers que meten estos temas en los videos, en podcasts, sin ningún conocimiento científico. Este tipo de comentarios por parte de ellos tiene un poder grande en redes sociales, lo que genera que mucha gente, y más adolescentes, jóvenes, adopten esas posturas porque su influencer favorito lo dijo. Y de esta manera atente contra la salud pública. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar acerca del tema principal de este podcast.
Primero que nada, nosotros sabemos que las vacunas son una preparación científicamente comprobada para crear anticuerpos para protegernos de diversas enfermedades. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación es probablemente el mayor avance contra las enfermedades en la historia de la humanidad. Sin embargo, para los antivacunas existe un trasfondo por el cual ellos están en contra de la existencia de las vacunas y por ello son los principales personajes que incentivan el no vacunar a sus hijos y hasta ellos mismos. Para ellos, las sustancias están conformadas por toxinas, virus y bacterias que son aquellas que agravan la enfermedad de la cual uno se quiere curar o proteger, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud mencione que las vacunas son seguras. En 2019, la OMS situó el movimiento antivacunas como una de las principales mayores amenazas para la salud mundial. Esta alerta surgió a raíz de un aumento de casos de sarampión en 2019 en Europa, donde el fármaco contra la enfermedad se distribuye a los niños desde que son pequeños. Esta institución señaló a los contrarios a las vacunas como los causantes de este repunte. Así que hablaremos rápidamente de dónde viene este movimiento, que se ha hecho aún más presente con el paso del tiempo y más aún en redes sociales. Prácticamente los antivacunas existen desde que se inventó la primera vacuna en 1796 contra la viruela por Edward Jenner. El argumento de más peso en aquellos años, aunque aún perdura de manera residual, es el religioso. Creían que la vacuna no era cristiana porque provenía de un animal, que es la vaca. Para algunas congregaciones, la vacuna supone una interferencia en contra de la voluntad de Dios. A lo que hoy en día podemos encontrar que ese mismo colectivo con otros nuevos pensamientos tienen en mente que las vacunas infectan a una persona con la enfermedad contra la que se está vacunando y que incluso pueden debilitar el sistema inmunológico con diferentes reacciones secundarias. Los antivacunas acostumbran a acusar a las autoridades sanitarias que la falta de transparencia, como los componentes de los fármacos, y argumentan que detrás de la industria farmacéutica se esconde un gran negocio. Así que normalmente rechazan las sustancias químicas frente a las naturales. Y aunque la comunidad médica asegura que la vacunación es una de las formas más eficaces de evitar enfermedades y evita millones y millones de muertes, los contrarios a las vacunas cuestionan su versión motivados por la desinformación en Internet. Una vez mencionado lo anterior, yo divido a este tipo de personas en dos partes, como mencioné anteriormente, los conspiranoicos y creyentes radicales. Los últimos están mayormente ligados a una creencia religiosa o tipo hippie, entre comillas. Tal vez parezca un poco gracioso el cómo catalogo a las personas, sin embargo lo hago por cuestiones de no revelar la identidad de dichos personajes que vi por internet con las posturas que mencionaré a continuación. Por otro lado, hablaremos un poco de ambos, de cómo ven el mundo desde su perspectiva y lo importante que es informarnos para no dejarnos llevar ante ambas corrientes. Comenzaremos con los conspiranoicos. Esas personas están influenciados de teorías de la conspiración a través de argumentos inconscientes que se construyen a través de información obtenida de diferentes fuentes que carecen de solidez o de coherencia. Estos no buscan intencionalmente falsificar la realidad, sino que encontrar información que confirman las teorías que plantean en su mente. La conspiración está aplicada en diferentes eventos según el punto de vista y afirmaciones de acontecimientos importantes que fueron causados por grupos poderosos que hasta hoy en día no se han descubierto ni se han afirmado. Y en cuestiones de la salud pública, se presenta en contra de la ciencia, en donde se supone que los grupos poderosos y maliciosos controlan nuestras vidas. Las vacunas han generado en estas personas una serie de preocupaciones derivadas a desarrollar alguna enfermedad crónica como resultados de una vacunación, y esto se da mayormente por confusión, especulación, rumores y sobre todo desconfianza. Por eso vamos a definir la conspiración como un agente causante que suele ser poderoso, un fenómeno social problemático causado intencionalmente para provocar daño hacia una persona o un grupo de población. En caso de la pandemia, se generan ciertas suposiciones. Un ejemplo es todo lo que sucede, que está hecho a propósito para controlarnos, y las vacunas es un medio de controlar a la población o deshacerse de los que no funcionen socialmente y económicamente en un país determinado. Recordemos que esta es la perspectiva de las personas que son conspiranoicas. Y estas teorías
conspirativas tienen diferentes características. La primera es que se presentan como formas de negación al cambio y de deseo de hacer el bien. Este tipo de negación se refuerza con información fuera de contexto y se respalda mediante argumentos que no parecen ser falsos y están basados por medio de supuestos. Cabe recalcar, supuestos. Otra característica es que son fáciles de esparcir y difíciles de erradicar. Es por eso que nuestra mente acepta esa teoría y no aceptamos otras como explicación. Y por último, se encuentra la característica relacionada con una posición social de desventaja y en general el pertenecer a un grupo fuera de las élites. En el campo de la salud, por ejemplo, se argumenta que algunas enfermedades o algunas alternativas preventivas o terapéuticas son creadas como estrategias genocidas en contra de razas o grupos de personas, así como mencionan que el VIH se argumenta que son una creación de la ciencia para exterminar a la comunidad LGBT, o que la vacuna contra poliomielitis es un intento del mundo occidental para dejar estériles a los musulmanes en Nigeria y con ello desaparecer ese grupo religioso. Estas conspiraciones al mismo tiempo es una manera de reconocer o explicar la realidad del ser humano, como son las teorías de que la Tierra es plana y que la NASA nos lo esconde, la existencia de los ovnis, que estamos dominados por reptilianos o los Illuminatis, o que el caso de que toda acción es de manera intencional para beneficiar a un grupo élite. Ahora pasaremos por el siguiente grupo, que son los creyentes radicales. Estos últimos son un grupo de personas afiliadas a un grupo religioso o aquellos que prefieren cualquier método natural y rechazan completamente a la ciencia y a los avances tecnológicos. Para este tipo de personas retomamos lo que ya mencioné de Edward Jenner en 1796, la cual una de las principales molestias fue el utilizar a la vaca, porque este grupo de personas toman en cuenta la vaca como una parte sagrada de sus creencias. Y este tipo de pensamientos tuvieron un impacto tanto en la antigüedad como en la actualidad. En sus pensamientos tienen implicaciones éticas y filosóficas. Y por supuesto que el juicio de cada una tiene sobre ellas obedece a una serie de conceptos donde operan nuestras creencias, conocimientos y hasta nuestros sentimientos. Hoy en día la mayoría de las religiones o credos de alcance mundial aceptan la vacunación como una estrategia para la salud, para controlar determinadas enfermedades. Y no solo no la atacan, sino que incluso algunos de ellos, en boca de sus grandes personas que los influencian, los profesan y la sustentan como un beneficio importante para la humanidad. Sin embargo, existen otras personas que no permiten la modificación científica en nuestro cuerpo debido a que Dios así lo quiso. Y cabe recalcar que no estoy en contra de ninguna religión, ya que cada quien es libre de creer en un Dios como un medio de seguridad y parte de una costumbre o arraigo. Es por eso que no señalo una religión específica en este podcast y simplemente generalizo con religión. Pero este pensamiento de no creer en lo científicamente comprobado porque es creado por el hombre y no por su Dios está presente en muchas personas de hoy en día. Creyentes radicales están los que no son parte de una religión, pero piensan que lo natural es el principal medio para estar sanos. No voy a negar que muchos de los remedios naturales son efectivos y son aceptados socialmente. Sin embargo, el difundir información acerca del rechazo de vacunas por medios masivos, con los argumentos de que la magia y la creencia de la naturaleza evitará que nos contagiemos o tengamos alguna enfermedad, es completamente alarmante. Una vez mencionado los tipos de personas que son parte de las antivacunas, es bueno comenzar a hablar sobre la vacuna del COVID-19 y los argumentos de los antivacunas, los cuales están presentes en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc., tratando de convencer a las personas el no vacunarse contra el COVID. Voy a ser sincera, y he estado leyendo diaria por redes sociales infinidad de publicaciones que se ven claramente cuál es la postura a la que pertenecen, así que se dividen de la siguiente forma. Número 1. Es poner en duda si es necesaria o es segura la vacuna. Este mensaje pone en entredicho la seguridad de la vacuna, lo que hace que la gente comience a dudar acerca de vacunarse. En una nota realizada por el equipo de periodismo visual de BBC Mundo en mayo del 2021, menciona que cerca del 43% de las interacciones en redes sociales fueron en publicaciones que hacían referencia a que las vacunas pueden causar reacciones graves o llevar a la muerte, sin ofrecer pruebas o dando informaciones fuera de contexto.
Esto se da mayormente en las publicaciones que usaban noticias falsas o que hablaban sobre investigaciones inconclusas para justificar la idea de que las vacunas no son confiables. Como la nota que estuvo rondando por todo internet, no sé si lo recuerdan, del caso médico que murió de una trombocitopenia inmunitaria primaria, por lo cual, según los científicos, no es posible afirmar que la muerte del médico estuviera directamente relacionada con la vacuna. Y hasta la fecha no hay otros casos documentados de esa patología después de la vacunación. Es cierto que siempre existen algunos tipos de riesgo involucrados en cualquier vacuna. Es claro que puede haber efectos secundarios más raros que aún no se han detectado. Incluso después de que se hayan realizado pruebas clínicas en miles de personas. Sin embargo, es más claro que aún siguen estudiando los efectos o posibles reacciones, pero hasta hoy hay mayor beneficios que riesgos. La número 2 es la típica afirmación de que las vacunas están hechas con un fin malvado y planeado en secreto por un pequeño grupo de individuos poderosos. Un ejemplo es la idea de que el virus fue fabricado por una élite con el objetivo de eliminar parte de la población e implantar un gobierno autoritario, creando un orden mundial. En el caso de la vacuna, es que según ese discurso sirven para alterar ADN humano o implantarle a la gente microchips rastreables y señalan a Bill Gates como uno de los responsables. Lo más sorprendente es que todas esas ideas son sin fundamento y existe gente que no se ha vacunado debido a este pensamiento. El número 3 es poner en duda el porcentaje de efectividad y su proceso de desarrollo y también de aprobación. Este es el caso en el que se afirma sin fundamento que la protección de la vacuna sería muy corta porque las pruebas no han sido lo suficientemente rigurosas. Sin embargo, los científicos han aclarado que, aunque las vacunas contra el COVID se hicieron rápido, no significa que sean menos eficientes. El número 4 es la afirmación que se aprobaron y aplicaron las primeras vacunas contra el COVID para elogios en torno a la gestión política y económica. Esto debido a que existió un ambiente fuerte de tensión política, como es el año electoral, y se puede convertir en un terreno fértil para campañas de desinformación. Y en general, estos mensajes sugieren que ciertos políticos se están beneficiando de la compra de las ciertas vacunas y ponen en duda, sin fundamento, la eficacia o aprobación de estas mismas vacunas. El argumento número 5 es todo lo relacionado con Dios y la ética. Estas son afirmaciones falsas como que las vacunas se producen con células de fetos abortados, algo que ya ha sido refutado por científicos y empresas fabricantes, o que no es necesario vacunarse porque la fe los va a proteger. Y por último se encuentra el número 6, que es la discusión sobre la supuesta vacunación obligatoria contra la libertad de toma de decisiones. Dentro de esta narrativa se enmarcan que creen que las campañas de vacunación son un atentado en contra de las libertades individuales y civiles, en donde también la política estaba relacionada. En algunos casos presentaron información falsa o sospechas infundadas sobre los efectos secundarios de las vacunas y se sospechaba que las campañas de vacunación eran una maniobra dictatorial. Todas esas afirmaciones que ponen en duda el ser vacunado o no contra el COVID, es importante cuestionarlo. Tener en una mente crítica e informarnos más a fondo con el personal de la salud que tengamos cercano y también con los medios de confianza. Sabemos que en internet se nos presentan muchas noticias que pueden ser falsas, sin embargo, está en nosotros informarnos y desmentir dichas afirmaciones. Sé que muchas veces se nos presentan momentos de incertidumbre, como los que estamos viviendo hoy en día, y normalmente nos dejamos llevar por todo lo que dice la sociedad por medio de redes sociales, en el que las personas toman cualquier información, ya sea buena o mala, para tratar de entender lo que está sucediendo, ya que a veces no entendemos lo que está pasando y buscamos una interpretación de la realidad que nos convenza a nosotros mismos. Tal vez muchos piensen que yo no tengo nada del por qué estar hablando de este tipo de temas, pero bueno, si no me creen a mí, pueden hablar con un doctor y con otras personas informadas con un título relacionado a la salud, y puedo asegurar que la mayor parte del personal de la salud está a favor de las vacunas y mucho más en la vacuna contra el COVID-19. Además que estos son casos que son parte de la salud pública y está presente en todas las redes sociales proporcionando información falsa. Y antes de concluir con este podcast, me gustaría dejar un aprendizaje para todos aquellos que me escuchan y llegaron hasta aquí.
y claro, también tomar ese aprendizaje para mí misma en el futuro. El informarse acerca de todo esto está en un solo clic. Si quieren, no me crean a mí, sino a la ciencia. Entiendo que muchos antivacunas, quienes son los principales para difundir información relacionada a su creencia, no creerán en esta postura. Sin embargo, los invito a todos a informarse antes de tomar un bando, ser críticos y racionales en cada acción. Y respecto a las decisiones en la salud de todas las personas, sería importante reflexionar sobre las siguientes cuestiones cuando se presenta todo tipo de información perteneciente de cualquier grupo o movimiento en redes sociales. La primera pregunta es: ¿cómo se construyen los argumentos que fundamentan este artículo? La segunda: ¿cómo influyen las teorías conspirativas o creencias en los elementos de razón o de razonabilidad para decidir si me voy a vacunar o no? La tercera: ¿cuál es el papel de las redes sociales en la divulgación de esta información y cuál es su efecto sobre los resultados de la salud? Informarse. Número 4: ¿las leyes deben dar prioridad al derecho a la libre conciencia sobre el derecho a la salud cuando una decisión está mediada por una teoría conspirativa o creencia? Se los dejo para que cuando les toque una noticia o un artículo, ustedes se pregunten, aunque sea una de estas que acabo de mencionar, y sean críticos ante esa nota. Antes de responderlas, por favor, presentar información sobre lo ocurrido y de esa manera tener unas respuestas basadas en la fundamentación científica y racional. Bueno, con esta reflexión me despido de este podcast. Espero que muchas personas no se hayan tomado personal lo que he mencionado y también espero haber concientizado a muchos que decidieron con base a los fundamentos mencionados el no aplicarse la vacuna y se animen a realizar dicha acción, que es parte de la salud de cada uno de nosotros. Quiero recalcar antes de cerrar que no soy una especialista de la salud, pero sí me preocupo por la sociedad en general y que a pesar de ser una persona joven catalogada como inconsciente, creo que la pandemia ha generado mucha tristeza para todas las personas y la mayoría hemos perdido a un ser cercano, conocido o querido. Y no es más que lamentable, la verdad. La llegada de la vacuna para muchos es una esperanza, así que cualquiera que sea tu decisión, espero que estés enteramente consciente de las consecuencias. Espero que estés bien, cuídate mucho, te mando un abrazo virtual para darte muchísima fuerza en estas épocas llenas de tristeza y ansiedad y nos conectamos para la próxima. Bye.